Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a tratar un solo versículo de este capítulo, aunque vamos a leer del verso 26, el verso que vamos a tratar es el verso 28. Pero leemos el 26 para tener el contexto en el cual se desarrolla este verso 28. Mateo capítulo 26. Vamos a hablar del precio del perdón divino. Mateo 26. Leemos desde el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dejamos la lectura hasta aquí. Hacemos una breve oración. Padre amado, habla, que tus siervas oyen. En el nombre de Jesús. Están sentados a la mesa. Dice el verso 20, mantenga su Biblia abierta, que cuando llegó la hora, él había pedido un aposento y se le había preparado. Están en un gran aposento alto, tiene los 12 discípulos reunidos con él. Y el Evangelio de Juan da un gran detalle de todo lo que él habló ahí con ellos, desde los capítulos 13 de Juan hasta el capítulo 16. Pero en esta mañana nosotras vamos a enfocarnos en el versículo 28. Él había dicho que uno de ellos lo iba a entregar y todos estaban entristecidos y preguntándose: ¿seré yo, Señor? El que le iba a entregar tomó el bocado y salió. Una vez ocurre eso, lo relata Juan, Mateo no, pero una vez ocurre eso, él le va a dar un recuerdo de sí mismo. Estaban celebrando la Pascua, una fiesta judía, una fiesta que cada año recordaba liberación con poder y sangre, liberación de la esclavitud de Egipto, una fiesta que recordaba que los israelitas tomaron un cordero sin defecto, sin mancha, que colocaron la sangre en el dintel de las puertas y que el ángel de Jehová pasó juicio en la casa de los judíos, muriendo los primogénitos. Pero aquellos israelitas que por la fe colocaron la sangre en el dintel de las puertas fueron librados del juicio. Pero ahora él les dice: ya no hay más Pascua. Y cuando él se sienta con ellos, le instituye un recuerdo de sí mismo. Lucas, que relata también este episodio en el capítulo 22, en el verso 19, dice que él les dijo: haced esto en memoria de mí. En el verso 29 dice que mientras comían, después de haber celebrado la Pascua, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Y se lo dio a ellos y le dijo que comieran, porque ese era su cuerpo. El pan figura de su cuerpo. Y el verso 27 dice que tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y le dijo: bebed de todas ellos. Y le dice en el verso 28, que es el que vamos a tratar: esto es mi sangre. Pan partido aparte, copa tomada aparte, habla de separación. Le dice que el pan es su cuerpo y le dice que la sangre iba a ser derramada. Figura el vino de su sangre.
Cuando la sangre se separa del cuerpo, se va la vida. Cuando comencé a estudiar medicina y veíamos casos difíciles en la emergencia, y uno anda, corre por aquí, corre por allá, los jefes te decían, doctora, sangre se repone con sangre. Porque ahí está la vida. Si se fue la sangre, se fue la vida. ¿Qué quiso decirle el Señor cuando les dijo, esto es mi sangre? ¿Qué tenía que pasar por el corazón de ellos y por el corazón de nosotras? Sacrificios. Todos los sacrificios que fueron instituidos en ellos como judíos en el Antiguo Testamento estaban sellados con sangre. El libro de Hebreos en el capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es perdón. La primera vez que la palabra de Dios nos menciona el sacrificio es en Génesis capítulo 3, verso 21. Nuestros primeros padres pecan. Piensan que hacer las cosas a su manera es lo que da felicidad, independencia de Dios, que eso se llama pecado. Y entonces dice Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque el pecado descubrió una conciencia culpable. Ellos trataron de cubrirse y el Señor le tiene que decir la manera de cubrirlo. Toma un animal y lo sacrifica. Obviamente que si él tomó túnica de pieles de animales fue que hubo un sacrificio de animales y hubo derramamiento de sangre, mostrándole a ellos, a los judíos y a todas nosotras, que para el perdón del pecado divino no es igual que el perdón humano. Hemos estado hablando del perdón reunidas aquí y para perdonarnos yo solamente les digo a ustedes perdónenme, me tienen que perdonar, pero Dios no es así. Para el Señor, una vez hay pecado, hay que pagar un precio para restituir. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Él es justo. Hemos hablado constantemente que Él es amor, que es misericordioso y que es bondadoso, es cierto, pero Él es justo. Supongamos que en este momento entra un ladrón y se lleva la cartera mía con todo el dinero, las tarjetas de crédito y todo, y viene un policía y lo apresa. Pero el ladrón le explica al policía que él lo hizo porque tiene su mujer enferma, tiene un niño y necesita dinero. El policía lo suelta. Nosotras decimos el policía fue muy bondadoso, ¿verdad? Pero el policía no fue justo. El ladrón tiene que pagar por lo que hizo. Tú y yo teníamos delante de Dios que pagar porque Él es un juez justo. ¿Qué le significaba a ellos la palabra sangre? Que todos sus antepasados, igual que nuestros primeros padres, delante de Dios eran declarados, y somos declarados nosotros también, pecadores. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo eso? Alguien tiene que pagarlo. Ellos aprendieron, estamos hablando de judíos que están sentados a la mesa, que cuando un judío pecaba, tenía que llevar una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. En el tabernáculo o en el templo había que llevar un cordero o un palomino, una ofrenda, y ese cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto. O en el gran día de la expiación, un macho cabrío. Porque ese iba a ser el sustituto de él. El sacerdote lo tomaba, lo llevaba al altar del holocausto, lo sacrificaba, había que derramar sangre, o en el altar de oro. Y en el gran día de la expiación había que derramar sangre sobre la tapa del propiciatorio. Eso se lo dice el Señor a ellos como la ley, que tiene un principio espiritual para nosotras. Y el Señor le está llevando su pensamiento desde allá hasta lo que iba a suceder ahora. Levítico 17:11
establece por qué había que derramar sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay una palabra que se repite varias veces, expiación, expiación. El Señor dice, hay que derramar sangre. Cuando la víctima era llevada, la sangre tenía que ser derramada porque la sangre es su vida. Porque Él había establecido el alma que pecare, esa morirá. La víctima que se llevaba al altar en sustitución del pecador, estaba entregando ¿qué? La vida, la sangre. Y entonces Él le dice, esto es mi sangre. Cesó la ofrenda ya. No hay más altar, un solo altar donde yo voy. Y mi sangre se va a derramar ahí. No la sangre de todos esos corderos que se fueron sacrificados, no. Esa sangre de esos corderos sustitutos que llevaba un israelita pecador era una figura, un tipo que estaba enseñándole a ellos que el Dios justo demanda una paga para poder dar perdón. No es tan sencillo el perdón divino. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Ningún cordero, ningún macho cabrío podía quitar el pecado. Leímos esta mañana Juan 1:29, cuando Juan lo ve llegar cerca del Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que expía. La palabra expiación es cafar, cubrir, pero Él lo quita. El Señor veía todas esas sangres que ellos derramaron, todos esos animalitos, de manera que prefiguraba este momento en que Él está anunciándole a sus discípulos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 3:24-25, que el Señor en ese tiempo lo que hacía era que no veía ese pecado hasta que viniera uno que lo quitara. Por eso es importante que entendamos nosotros las creyentes y alguna amiga que está aquí. Dios, el Dios invisible, el creador del cielo y la tierra, este lugar no le puede contener. El que se cubre de luz como vestidura, que las nubes son sus carrozas, tuvo que venir a este mundo en la persona del Hijo, del unigénito Hijo, y tomar un cuerpo, carne y sangre humana, para ser el sustituto perfecto, no de un macho cabrío, no de un cordero, no de una paloma, de un hombre. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Toma el lugar del altar más hermoso, el altar de la cruz. Y le dice, esta es mi sangre que, estamos en el verso 28, que se va derramada, sangre del nuevo pacto. Entonces, esto nos dice algo como dice C.H. Scofield. El valor de la vida de alguien es la medida del valor de la sangre. ¿Qué dio él? Su vida. Amén. He oído muchas hermanas decir en este fin de semana, perdonar no es fácil. Yo he sido muy humillada, muy maltratada. Le fue fácil al Señor. Fue su vida. ¿Y de qué manera? Él no hizo pecado. Nunca. Por su mente nunca pasó un pensamiento pecaminoso. No se halló engaño en su boca. Comparémoslos a Él con nosotras. Cuando sintamos que estamos muy ofendidas y que nos han ofendido mucho, comparémonos a Él. Nunca hizo pecado. No se halló engaño en su boca. En Él no hay pecado. Sin embargo, Él dio su vida. Llevó el pecado de todas nosotras. El pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Por eso, la sangre de Cristo es preciosa.
Dice el apóstol Pedro, si quieren lo podemos leer, Primera de Pedro 1, 19 al 20, que Él, el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El verso 18 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por eso esos corderitos no podían ser cojos, tuertos ni enfermos, porque prefiguraban al Cordero de Dios sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Preciosa, la sangre. Y cuando uno lee precioso, como todas las mujeres pensamos que precioso, que es hermoso, que es bonito. No. La palabra en castellano realmente lo que quiere decir es valioso. Y en griego también, porque es timios. Y timios quiere decir de gran valor. De un valor inestimable. Eso fue su sangre, esa fue su vida que Él derramó en la cruz del Calvario. Y dice, aquí está Él, volvemos a Mateo 26, 28. El Cordero está ahí y le dice que esta es mi sangre que yo voy a derramar. Y le dice que es una sangre del nuevo pacto. Ellos eran judíos, estaban en otro pacto que el Señor había establecido con ellos en Sinaí. Vamos a leer un poquito Éxodo 24, verso 3, verso 7 y verso 8, porque ese pacto fue confirmado también con sangre. Éxodo 24, verso 3, verso 7 y verso 8. Éxodo 24. Moisés está recibiendo la tabla de la ley, está recibiendo la ley con todas sus ordenanzas, y dice el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ellos se habían comprometido a obedecer la ley justa, santa y buena, pero no la obedecieron. Porque ningún hombre es capaz de obedecer las demandas del Dios Santo, ni ellos ni nosotras. Entonces fallaron a este primer pacto. Oseas capítulo 8, verso 1 dice, pero el pueblo dice Oseas 8:1, ellos traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El corazón de nosotros, los humanos, siempre se rebela contra la ley divina. Y Cristo lo sabía desde la eternidad. Antes de que existiera lo que existe, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él ya sabía cómo era nuestro corazón y todavía lo sabe. Por eso Él le dijo al Padre, me preparaste cuerpo. Hay que ir a rescatarlos. Su corazón siempre estará alejándose de ti. Entonces, por su gracia infinita, Él envía a su Hijo unigénito en propiciación, como dice Juan, por nuestros pecados. Ese antiguo pacto, ellos fallaron, Dios no. Siempre Él es fiel a lo que dice y a lo que Él es. Y ahora por eso dice, hay que hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es sellado con mi sangre. Ese nuevo pacto se describe en Jeremías 31, no lo vamos a leer, 31 al 34, pero también en Hebreos 8, del 8 al 12. Vamos a leer Hebreos 8, del 8 al 12. Realmente ese nuevo pacto es para los judíos, pero nosotros entramos también en ese nuevo pacto por la fe. Hebreos 8, del 8 al 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjense, era con ellos y es con ellos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano
para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Verso 12, quiero solamente detenerme un poquito. Seré propicio a sus injusticias, a todas las transgresiones, a todos los pecados, a todos los malos pensamientos, a todas las malas intenciones. Seré propicio, dice el Señor, cuando yo vea esta sangre del nuevo pacto del Cordero de Dios. Propicio, ¿qué quiere decir? Que su justicia quedará satisfecha. Que aunque Él es muy limpio de ojos y no puede ver el mal, cuando Él vio a su Cordero colgando en la cruz, se oscureció el cielo, apartó su rostro y el Cordero dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Salmo 22, verso 3, David como profeta dice la explicación por qué lo desamparó. Porque tú eres santo. Porque el Dios justo santo miraba en el eterno Hijo de Dios cada pecado mío, cada falta mía, cada falta tuya, cada pecado sobre Él. Y hubo oscuridad. Ahí ocurrió la expiación de nuestros pecados. Y Dios fue propicio y será propicio siempre porque Él no cambia. Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Qué gozo es saberlo. Volvamos a Mateo 26, 28. Él le dice, esto es mi sangre. Cada vez que un hijo de Dios se sienta a la mesa y toma el vino, debe pasar por su corazón. Esta es su vida. Esta copa que me tomo me recuerda que dio su vida por mí. Era yo que tenía que morir. Era yo pecadora, pero Él murió por mí. Dios ha sido propicio y ahora Él me ve en Cristo y me ve como su hija. Coheredera con Cristo de todas las riquezas en gloria. Entonces, Él le dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, verso 28, Mateo 26, que por muchos es derramada. Cuando Él dice que por muchos, uno pensará, bueno, es que por otros no. Bueno, lo que quiere decir, por muchos. Igual como Isaías dice que Él habiendo llevado el pecado de muchos. Pablo dice en 1 Timoteo, en el capítulo 2:6, que el Señor Jesucristo se dio en rescate por todos. Y Juan dice, leíamos esta mañana y lo repetimos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio en rescate por todo el mundo. Pero solo los muchos que se abrigan bajo la fe sobre este sacrificio y lo creen, son perdonados. Si hay una amiga aquí en esta mañana, no es un juego. Dios no perdona porque tú hagas algo. Dios no perdona porque te portaste bien. Dios no perdona porque hiciste esto o aquello. Dios perdona porque tú crees en el poder de la sangre de Cristo. Amén. En la vida que Él dio. Dios nos ha perdonado a nosotras, no porque tenía un pecadito chiquitico, ni porque tenía un pecadito grande, sino porque Él ve la sangre de Cristo. Hay un himno que dice, cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, lo verá con favor. La sangre de Cristo lava. Amén. La sangre de Cristo lava cada herida. A veces me preocupo porque oigo hermanas hablando de un pecado generacional, de una herida que hay que sanar.
y que hay que hablar de eso y que aquello que lo otro. No tienes que hablar nada. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, vamos allá, porque a veces uno cita y cita mal de memoria, ¿verdad? Es mejor leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, no dice heridas, dice herida, en singular, una sola herida, que quebrantó su alma, el sacrificio de expiación. Tal vez creo que nosotros ninguna ni ningún creyente va a entender a profundidad ese tiempo de la expiación, las 3 horas. En la eternidad seguiremos hablando con Él de eso. Pero el dolor más grande fue haber sido desamparado por el Padre. Él nunca había experimentado por eso. ¿Qué quiero decir, hermanas? ¿Me están siguiendo la idea? ¿Cuándo es que Él expía? En ese momento. No es un juego el pecado, tampoco es un juego el perdón. Costó la vida a aquel que nunca hizo pecado. ¿Qué debe pasar en el corazón de una creyente? Un solo sentimiento, gratitud. Y un solo fruto, amor. Porque lo que lo sostuvo ahí fue el amor al Padre. Tu justicia tiene que ser vindicada. Tú eres santo. Y el amor a nosotras. Seguimos con el versículo 28, Mateo 26. Dice que será derramada por muchos, ¿verdad? La sangre tenía que ser derramada. No sé si ustedes al leer, que leímos los sacrificios y después seguimos siempre leyendo la palabra, la sangre tenía que salir de las penas. Porque solo cuando sale, es derramada, es que hay muerte. Bien, entonces dice, será derramada, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Remisión. La palabra remisión es perdón. Pero el vocablo remisión en griego lo que es un término legal. Recuerden la idea. Él está diciendo, hay un Dios justo que mira todo. Cada pecado hay que pagar al juez. Esta es mi sangre, paga. Tiene que haber alguien quien pague. Los corderos del Antiguo Testamento no podían. Tiene que haber un sustituto. Yo soy el sustituto. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Entonces, miren, la palabra vocablo remisión es un término legal, señala el traspaso. Cuando ellos usaban ese vocablo en el griego, señalaba la idea del traspaso de una deuda a la cuenta del otro. Mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Es otro himno que dice así, ¿verdad? La cuenta pesada mía. Dice el apóstol en Colosenses, el acta de decretos que nos era contraria. Delante de él había una sola diagnóstico del juez. Culpable, culpable, culpable. Delante de él había un solo resultado, heridas y heridas del alma. Le decía que me preocupo porque hay hermanas hablando de pecado generacional y de que hay que solucionar eso y que eso lo traigo yo de mi mamá y de mi papá. No. La sangre de Cristo cura toda herida. Amén. La sangre de Cristo limpia toda herida. Amén. No necesita decírselo al psicólogo ni al psiquiatra. Díselo al Señor. El Dios todopoderoso, el omnipotente, que aún no está la palabra en mi boca y ya la sabe lo que pasa en tu corazón y en mi corazón, lava, porque fue su vida que dio para limpiarnos de nuestros pecados. La gloria sea a Él. Amén. Cuando le veamos, que es pronto, leímos esta mañana Apocalipsis 5,
es el momento cuando estemos allá. Decía que un cordero como inmolado se pondrá de pie. Y que nosotras postradas le diremos al que fue inmolado: sea la gloria, sea la honra, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirlo desde ahora, todo el tiempo en nuestro corazón. Porque cuando estemos allá estaremos diciéndose todo el tiempo a Él. Y entonces quiere decir que para perdón de los pecados, para remisión de los pecados, para paga de deuda, derramó su sangre. ¿Qué demanda de nosotros el perdón divino? Seguimos y vamos a Lucas capítulo 7. Es un texto que a mí me encanta. Es una historia que a mí me llena el corazón. Porque hay una identificación personal con esta mujer. Lucas 7, versículo 36. Bueno, vamos a leerlos todos. Yo pensaba leer unos cuantos, pero yo quiero leerlos todos. Desde el 36 hasta el 48. Lucas 7, 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo no voy a detallar todo el texto por razón del tiempo, solo algunas pinceladas. Él está en casa del fariseo y ella se acerca. Contra todo obstáculo, porque una mujer no podía estar ahí donde estaban esos hombres, y menos en la casa de un fariseo, conocedor de la Torá, moralmente intachable. Pero ella entró, porque su corazón no estaba en el fariseo, su corazón estaba en el que podía perdonarle. Por eso entró de esta manera, detrás de él. Y por eso, en vez de ungir la cabeza, porque cuando algún visitante llegaba se le ungía la cabeza, ella está ungiéndole sus pies. Ella sabe cuál es el lugar que debe ocupar un pecador delante de Cristo. El lugar más alto, los pies. El lugar que tú y yo debemos ocupar ante Él es a sus pies. Con el corazón postrado, riega con lágrimas sus pies. Está llorando. Hay que llorar mucho.
Porque la convicción de pecado produce lágrimas. Me preocupa porque muchas veces estamos en las iglesias haciendo reír mucho. Y el pecado está en nosotros, aunque somos perdonadas, y el pecado está ahí. Y hay ocasiones en que hay que llorar mucho. Dice, rega con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. No llevó un mantito, una toallita para enjugar, porque se usaba una toalla, ¿verdad?, para secar los pies al visitante, porque se ensuciaban caminando. No, puso sus cabellos, puso su gloria. Por eso tengo la mantilla. Cubro mi gloria delante de Él. Puso su gloria. La actitud del corazón del que ha entendido la magnitud del perdón siempre pone su gloria a los pies de Él. Amén. No yo, tú, mi Señor. Y entonces dice, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Porque ella trajo un frasco de alabastro, un perfume muy costoso. Y lo derramó ante Él. Pero como siempre, el que no ve estas cosas le parece, ve lo superficial, como Simón, que no tenía ninguna convicción de nada, empieza a criticarlo a él. Y él le da una parábola y le dice, hermosa, como siempre la enseñanza del Señor son hermosas. Él le dice, había un acreedor que tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y otro 100, otro 50. Y él los perdonó a los 2. Por gracia, porque los 2 debían, ¿verdad? Dice, oye Simón, ¿a quién piensas que él perdonó más? El Señor le dice, Simón, tú ves a esta mujer, entró a tu casa, le hace el reclamo, ¿verdad? Y él le dice, ¿a quién tú piensas que él le perdonó más? Entonces le dice, bueno, al que debía más. Y él le dijo, esta mujer me recibió con la dignidad del único que puede perdonar. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque ella tenía más pecado que Simón? No. Ella tenía más conciencia del pecado que Simón. Cuando comencé el viernes a hablar con ustedes, les dije que para entender el perdón de los pecados hay que entender lo que es el pecado. Porque a veces ofendemos y creemos que eso no es pecado. Ella tenía una conciencia grande de lo que significa el pecado, de sus muchos pecados. Él no. Él tenía la sensación de que no pecaba. Por eso él no mostró por él ningún tipo de ¿qué? De afecto ni de amor. A medida que un creyente tiene conciencia de la magnitud del pecado, ama más. Esa es la enseñanza. Le amó más, porque entendió a profundidad lo que significó el perdón para ella, y él la perdonó. Mis queridas hermanas, todas somos grandes pecadoras, cosa que Simón creía que no. Todos, incluidos hombres y mujeres, somos grandes pecadores. Todos podemos conocer la magnitud del perdón. Es una tarea. Todos podemos amar al Señor en gran medida. Podemos hacerlo. Una vez estemos en esa posición y entendamos eso, podemos comprender por qué podemos amarle, porque podemos entonces obedecer. El que le ama, obedece. Ella le amó mucho porque le perdonó mucho. Cuando amas mucho al Señor, obedece. En el aposento alto, en Juan 14, antes de él instituir la cena, él le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Nos hemos pasado 2 días hablando de un mandamiento. Perdonaos los unos a los otros, como Cristo nos ha perdonado. Esta es nuestra responsabilidad ante todo lo que hemos recibido ante el Señor. No por una obligación, no por un deber, no para que ellos se sientan bien y fulano se sienta bien. No, porque yo le amo a Él. Y amo al que me ofendió y me hizo el agravio. Pero también yo sé que yo cometo pecado contra otro. Que yo cometo pecado contra el Señor y contra mi prójimo. Por lo tanto, como yo amo al Señor y ofendo su justicia tan santa, yo tengo que confesar mi pecado ante Él. Y por lo tanto, como yo soy frágil, el pecado mora en mí y cometo pecado contra mi prójimo, contra mi hermano, debo confesar mi pecado a mi prójimo para que se restituya la relación. Amémosle mucho. De la única manera que le amaremos mucho si le conocemos mucho, para que podamos obedecer bien. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a hacer una oración final para encomendarnos en las manos del Señor, el que limpió todos nuestros pecados. Recuérdense cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor amado, por amarnos tanto. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu amor permanece. Gracias por tu Hijo unigénito, el Cordero sin mancha y sin contaminación, que ha lavado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias porque tu amor ha sido manifestado en el altar de la cruz. Y tenemos que ir a Él. Tenemos que verlo a Él para amarlo a Él. Y por Él estamos aquí reunidas en su nombre y a Él le damos la gloria. Y nuestro corazón se llena de lágrimas, dándote las gracias por nuestra salvación y porque tú nos has dado la capacidad de perdonar como tú nos has perdonado en Cristo. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga.